Queridos amigos, hola queridos amigos, españoles, gentes del mundo mundial. Hoy vamos a descubrir uno de los mayores secretos de la historia de la humanidad. Sí, un hecho, un acontecimiento estudiado y analizado en las universidades de Wisconsin y Harvard. Un evento cósmico que nadie ha conseguido desentrañar, pero que hoy nosotros os vamos a mostrar en primicia. No sabemos bien si se trata de un asteroide, un pájaro, un cohete o un ser humano. Jamás en la historia del mundo moderno, nada ni nadie ha podido soportar tales niveles de estrés. ¿Quién o qué es capaz de hacer entrevistas, directos, acudir a actos varios e irse de parranda astral cada noche, todos los días del año y seguir vivo? Esta es la gran pregunta. A ver, Álvaro, por favor. No puedes pasarte 24 horas al día interpretando y actuando. Yo sé que eres un magnífico actor, un cómico cósmico. Para mí, sin duda, eres una estrella. Pero es que hoy tenemos un invitado muy especial. Sí. Él sí que sabe de astros, de estrellas, de cosmos. Bueno, de todo lo que le preguntes, porque a veces pienso que es una enciclopedia andante. Así que, por favor, si hoy tienes ganas de interpretar algún papel, tiene que ser el de entrevistador. Así que venga, concéntrate, va, venga. Venga. No sabéis lo duro que es a veces tener como pareja a un actor. Venga, ¿estás preparado? Sí. Pues venga, dale una bienvenida como él se merece. Bien, y la respuesta a esta pregunta es nuestro invitado. ¿Y quién es nuestro invitado? Robert Martínez. Bienvenido, Robert. Qué gran cálida esta bienvenida con esa interpretación majestuosa. Es muy complicado estar a la altura de algo tan bien hilado y tan bien preparado. Así que mi enhorabuena por la performance. Se notan aquí las tablas. Esto no lo hace cualquiera. Muchas gracias, querido amigo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? Pues eso, incombustible, con energía sobrada para todo y para todo lo que está todavía por venir, que es mucho y más grande. Qué genial, qué genial. Mucha gente nos pregunta, bueno, ya te lo han preguntado 1000 veces, pero ¿cómo alguna recomendación a la gente de mantenerse tan vital como Robert? Mira, te voy a responder en serio porque realmente tiene una lógica y es que cada actividad en la que realizas, en la que pones pasión y además recibes un resultado, te realimenta. Así que si haces lo que te gusta de un modo que puedas obtener un resultado directo, una alimentación por parte de la propia actividad o de la gente que está al otro lado o que está junto contigo, eso hace que tú te regeneres y te revitalices. Normalmente, si estamos en actividades cuya naturaleza no nos alimenta, acabamos con un desgaste y por mucha fuerza que pongamos, hay un momento en que acabamos totalmente agotados. Pero si esta nos va regenerando por su propia naturaleza y por el feedback que recibimos, podemos estar toda la vida sin problema. Obviamente con momentos diarios de descanso y reposo absoluto. Diarios. No puede ser, bueno, ya descansan en vacaciones. No, cada día tiene que haber un momento burbuja suficientemente prolongado en el que no se acepte que nada ni nadie entre en nuestro espacio. Así es, así es. Muy bien, querido Robert, vamos a hacer una entrevista con preguntas dirigidas a cosas prácticas, a que la gente se ponga en acción, digamos. Pero antes te voy a preguntar sobre un personaje que conozco mucho debido a mi madre, que es Rudolf Steiner. No sé si lo conoces. Sí, bueno, Rodolfo Steiner, bueno, Rodolfo no, pero Rodolfo, yo le llamo Rodolfo. Sí. Rodolfo. Menudo máquina. Bueno, pues Rudolf Steiner, creador de la antroposofía o la ciencia del espíritu, además de la educación Waldorf, la agricultura biodinámica, la arquitectura orgánica, yo qué sé, 1000 cosas. ¿Tú nos podrías contar algo de Rudolf o le conoces o no sé, bueno, yo he leído casi todas sus conferencias y claro, su conexión con el mundo del espíritu, era un gran iniciado. Bueno, sí, es difícil, al principio es difícil comprenderle, tienes que darle muchas lecturas, pero una vez que lo vas pillando es como, Dios mío, Dios mío.
Es una apertura conciencial, porque yo creo que ahora mismo lo que va a cambiar el mundo es la conciencia y la energía, digamos, la energía nuestra. Así que, bueno, pero te voy a preguntar directamente, Rulos, porque veo que le conoces. Bien, Rodolfo habla de una serie de potencias del mal, que son Ahriman y Lucifer, principalmente, los más conocidos, los más famosillos. Luego están los Asura, que están por encima suyo, según Steiner, y luego está Sorat, que es el sol oscuro. Y toda esta gente, al parecer, según Steiner, en este principio del siglo XXI, es lo que van a intentar, lo que están intentando, es llevarse a todas las almas que puedan hacia la octava esfera de la que habla Steiner, que sería como otro planeta donde se llevarían a todas, un planeta del horror, diríamos, donde se llevarían a estas almas perdidas. No sé si tú has escuchado algo o sabes de esto. Tal y como lo has explicado, no había escuchado con tanto nivel de detalle y de precisión. Lo que pasa es que tiene bastante sentido que, por lo menos, no sé si es literal o metafórico, pero parece bastante evidente que la experiencia de lo que estamos viendo cuadra bastante con esa posibilidad. O sea, vemos como hay claramente una recolección de almas, o por lo menos como mediante ese proceso disyuntivo de libre albedrío se está poniendo a todos los humanos en una encrucijada constante. Esto ya no es tomar la pastilla roja o la azul, sino que es una pastilla roja y azul diaria. Cada día tienes que decidir si subes al piso de arriba o bajas o permaneces, pero ya hay un momento en el cual no puedes evitar esa decisión en cada momento, en cada situación. Y está claro que aquellos que se van hundiendo poco a poco en el lodazal de la inconsciencia, cada vez lo van pagando más caro. Y digo que ya lo están pagando aquí y ahora, porque al fin y al cabo, la luz, lo que llamamos crecer, evolucionar espiritualmente, no puede ser simplemente un premio que alguien nos da. Esa visión paternalista, desde luego, a mí no me resuena, sino que tiene que ser un poder que emana dentro de cada uno y que viene aquí a ejercer con inteligencia y responsabilidad. Así que la ventaja viene de dentro, porque al ensanchar tu conciencia y tu comprensión del mundo, deberías aprender a maniobrar mejor en él. Deberías aprender a ser más funcional y que ese sea en sí mismo la naturaleza del premio. Es decir, es como aprender a pescar y por lo tanto pescar. Sería aprender a generar riqueza y por lo tanto obtener la riqueza. No necesito que nadie me la dé, tengo que aprender a generarla. En tanto que el que cae en la oscuridad, el elemento fundamental es que va perdiendo su capacidad de obtener lo que necesita. Poco a poco necesita de otros, necesita tirar de algo externo y cada vez se va hundiendo más en un pozo de impotencia. Así que esa octava esfera podría ser un mundo de absoluta y manifiesta dependencia y debilidad, mientras que el mundo de luz no es un mundo de santurrones, sino un mundo de potencia, de poder, de autosuficiencia y también, debido a esa autosuficiencia que rebosa, de compartir y de cooperar porque te apetece y porque te gusta y porque es lo más lógico y saludable. Fenomenal. Una pregunta que se me había olvidado al principio. ¿Tienes alguna última noticia del mundo del astral? Esta noche he estado probando qué ocurría cuando decretabas los famosos números 33 y 666 en el astral. Ese es el experimento de esta noche. Y estaba en una carretera donde vivo yo, en la carretera principal, y todos los coches han empezado a estrellarse unos contra otros, hasta que empezaban a arder unos contra otros, y eso es lo que he visto. O sea, coches en llamas y venían frontalmente, unos se chocaban directamente con otros. Solo diciendo el 33 y luego el 666 no cambiaba demasiado, o sea, no ha cambiado demasiado la escena. O sea, pasaban de ir normales a como si se volvieran locos y empezaban a estrellarse unos con otros. Eso es lo que he hecho esta noche. Que está clara la negatividad, ¿no?, de esos números, digamos, ¿no? O por lo menos, no sé si tienen una connotación negativa, que yo creo que no, sino que está claro que están tan cargados en la psique negativa, en la psique colectiva de connotaciones negativas, que supongo que lo que hacen es darle poder y puede hacer que la gente pues se estrelle unos con otros por ira, o sea, cada uno va llevado por su sensación de invulnerabilidad, de omnipotencia, y por eso chocaban unos con otros. Es como diciendo, veo a uno enfrente y voy contra él y pueden dar ese choque. Al fin y al cabo,
El 33 es un número maestro, es un número de poder y puede ser que ese poder en malas manos es lo que lleva a la perversión. Pero claro, son números de poder y son neutros, pero claro, en la psique colectiva están muy cargados negativamente y pueden llevarte a ese sol oscuro del que habla Steiner, que podría estar muy relacionado con esa Séfira Da'at de la Cábala o con el arquetipo de Plutón en la astrología, que al final sería como el dios del inframundo, que sería como una polaridad oscura de lo que entendemos como el poder. Genial, fenomenal. Voy a cambiar de tercio porque voy a contar una cosita. Mi padre falleció, bueno, dejó este mundo del espíritu el miércoles pasado. Entonces, en mi familia lo que hacemos, lo hicimos con mi madre, que se fue hace 2 años, lo que hacemos es esperar 3 días, porque al tercer día resucitó. Yo sé por mi madre, que era gran seguidora, que no fanática de Steiner, y Steiner hablaba mucho de esperar 3 días para que la transición al mundo del espíritu, la conciencia de ya estoy en mi casa, en realidad, he vuelto a casa, sea mucho más pacífica, bueno, sí, pacífica, o sea, más tranquila. Entonces, esto, no sé si tú sabes algo, para mí es muy recomendable, porque yo sé, también canalizo no tanto como Robert, pero sí que siento, ¿no? Presiento y sé que las almas van mucho más tranquilas. No quiere decir que si hay una muerte repentina o te queman o explotas, también te van a recibir con los brazos abiertos, pero yo creo que ese tercer día es muy importante esperar. No sé si tú sabes algo. Hay una simbología muy clara desde la perspectiva incluso solar y es la Navidad se celebra 3 días después del solsticio, 3 días y medio aproximadamente, que es cuando el sol vuelve a hacer un ascenso. Y lo mismo que San Juan, aquí en España, el 24 de junio, se celebra justo cuando empieza el descenso. O sea, hay unos cuantos días en los cuales el sol se ve o en lo más alto o en los más bajo, y cuando pasan esos 3 días, el sol cambia su trayectoria, empieza a ir hacia arriba o a bajar hacia abajo. Toda esa simbología está relacionada con el arquetipo solar. Y hasta cierto punto luego se extrapola a los reinos sutiles para entender que la vida, la muerte y la transición entre planos requiere de cierta gradualidad. Las cosas no pasan de un plano al otro sin que haya una cierta transición. Y esa transición, pues lo mismo que el estómago requiere de ciertas horas, a veces decían 2 horas antes de bañarte, después de comer para hacer la digestión, pues es un poco el equivalente. Necesitas digerir el proceso de desencarnamiento o desencarnación o como sea llamado para poder luego habituarte al siguiente plano y continuar con la experiencia. Incluso para el que se queda aquí 3 días, del que se queda aquí para luego poder honrar perfectamente al difunto y permitirle que en esos 3 días haga todos los procesos que tenga que hacer todavía aquí cerca de la manifestación de este plano terrestre. Si se le agobia demasiado o ya se le despide, pues no le da tiempo, es como un tiempo prudencial genérico, 3 días, que para uno pueden ser 30 minutos, para otros serán 4 días, pero es una aproximación a esos 3 días lo que necesita un alma para poner sus asuntos al día. Claro, es importante que la gente por eso lo sepa, porque es algo que la mayoría no lo sabe. Entonces, que lo tengan en cuenta, que del mismo modo que él y sus hermanos lo pudieron hacer con sus padres, pues que se tenga en cuenta esto, porque es algo que se puede hacer perfectamente, al menos aquí en España no les han, pueden poner un poquito de pegas al principio, sí, ¿no? te ponen pegas porque por ley son 48 horas, caballero. Y entonces, pero yo por creencias, ya cuando dices por creencias, ya les cambia la cara. Y dice, ahí se puede hacer un pequeño truco, no es un truco. Usted paga, respetamos sus creencias. Hace un escrito a Sanidad y le dejan un día más. Y dice, pues nada, pagaremos, ¿qué le vamos a hacer? Así es la Matrix. Así que, pero está claro que hay que cambiar el sistema de creencias sobre la muerte, sobre todo aquí en España, que es todo como drama, todo como, no sé, está clarísimo. Todo lo que envuelve a la muerte realmente está rodeado de un halo de tristeza, de negatividad, de rituales que son bastante deprimentes. Entonces está claro que se va un ser querido, al menos del mundo físico, y lo vas a echar de menos, es obvio. Pero habría que irle cambiando poco a poco la manera de ver, ¿no? Esta situación, esta transición por la que vamos a pasar todos, que probablemente ya hemos pasado en otras ocasiones, ¿no? En anteriores vidas.
que no es algo nuevo, aunque nos olvidemos de ello. Entonces, que bueno, te voy a echar de menos, pero bueno, vamos a agradecer también el tiempo que hemos estado juntos, a honrar a quien ha estado aquí con nosotros, con quien hemos compartido, de quien hemos aprendido y bueno, pues ir dejando un poco esa serie de, ¿no?, de situaciones tan dramáticas y tan... La No sé pesadez perdón, dime, Álvaro. No, sí, ¿qué opinas tú de este tema? Que las emociones pesadas y que encima se quedan enquistadas ocurren porque no se le da un cauce personal e intelectual. O sea, no tiene recorrido para llegar a un punto de entendimiento. O sea, la muerte se percibe como un drama, muchas veces como una injusticia, especialmente cuando muere alguien joven, no se entiende el porqué y la mente busca respuestas, no encuentra ninguna. Y al no haber tampoco una capacidad de hallar una respuesta que sea racional y convincente, se crea una emoción enquistada y eso se pudre. O sea, eso internamente crea muchísimo resentimiento, tristeza, muchas veces imposible de poder gestionar. Y eso hace que seamos extremadamente más manipulables, porque si no entendemos la muerte, ni la propia ni la ajena, que nos amenacen con matarnos o con matar a seres queridos, puede hacer que enloquezcamos, porque precisamente digo, uy, eso es lo peor que puede pasar, que muera alguien, con lo cual estoy dispuesto a torturarme, esclavizarme o hacer lo que sea para evitar que alguien muera, lo cual te lleva a un absurdo. De hecho, muchas películas de terror se basan en ese principio, ¿no? Para evitar que mueran unos y otros, acaban sometiéndose a torturas inenarrables solo para salvaguardar una vida que a lo mejor ya está perdida o lo que sea. Es decir, entiéndase que ese tabú de la muerte es tan doloroso que muera alguien, que hay un momento que puede llegar a romperte por dentro. Y no, tienes que normalizarlo primero porque ocurre desde antes de que tú nacieras y existieras. Eso siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá. Y hay que darle un sentido y darse cuenta de que dentro de la lógica más elemental, lo lógico es que el fallecido continúe en otro lado. Es lo más elemental, lo más intuitivo y por lo tanto, si el fallecido continúa, el que te quedas mal, entre comillas, eres tú, con lo cual gestiona tu duelo, pero por el otro no te preocupes. No te preocupes tanto por el fallecido porque ese está en otro lado siguiendo la vida. Sigue vivo en otro lugar, su conciencia sigue actuando desde otro lado. Entonces, bueno, gestiónate tú tus temas psicológicos y ya está. Pero eso es lo que la sociedad, en todo caso, debe aprender a contener y controlar. Y si no lo hace, es porque la cultura nos lleva en la dirección absolutamente contraria. O sea, que lo consideremos un tabú, que no entendamos nada y que simplemente pues, nos quedemos callados, sin respuestas y que las que nos den sean o extremadamente infantiles desde el punto de vista de la religión convencional o extremadamente oscas, como suele ser desde la ciencia moderna. Tú tienes una pregunta, unas cuantas preguntas para ti, Robert. Sí que, bueno, si ya pasamos al otro bloque, al siguiente bloque de preguntas, yo sí que te pediría, ¿no? Porque, bueno, hemos dicho que vamos a intentar hacer una entrevista práctica, ¿no? De algunas así, bueno, dar algunas herramientas o, bueno, cositas que a lo mejor la gente no conoce. Como hemos estado hablando de Steiner, de antroposofía y demás, bueno, ¿algún libro que podamos recomendar a la gente que le apetezca? Sí, bueno, en mi caso, por lo que estoy yo pasando ahora, por ejemplo, Steiner escribió, bueno, son sus conferencias, pero luego hicieron libros de sus conferencias. Y el libro que escribió, que es La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, de Rudolf Steiner. Es bastante interesante. Al principio es complicado, como he dicho, porque Steiner se explica de una manera, no es fácil, pero es muy interesante, muy interesante. Y los astrólogos que haya por aquí les va a encantar, porque habla mucho de los planetas y las transiciones, cómo vas subiendo, pues pasando por la Luna, por Júpiter, por Saturno, bueno, no me acuerdo exactamente. Pues, bueno, la transición que hace el ser humano o el alma y cómo va trascendiendo. Y de ahí pasamos al siguiente bloque. Sí, porque a mí me gustaría, bueno, resaltar una vez más, esto no es nada nuevo, porque claro, es difícil a Robert preguntarle cosas que no le hayan preguntado, porque es que va a casi que a entrevistas diarias, pero bueno, nosotros desde luego sí que estamos haciendo mucho hincapié en animar a la gente, ¿no? A que me actúe, ¿no? Para actuar es imprescindible que nos conozcamos, porque si no vamos a ir dando palos de ciego como hacemos habitualmente. Entonces, ¿qué importancia la del autoconocimiento, verdad, Robert? Para un poco poner las cosas claras en su sitio y para poder entrar en acción. Estamos viviendo ahora, yo creo que más que nunca, un exceso de información por todos lados, un bombardeo de noticias de un lado, de otro, da igual de dónde.
información que nos ha llegado que es diferente quizás a la que estábamos habituados, ¿no? Pero que al final, si seguimos estancados en no realizar un cambio nosotros mismos, si esa información no empezar a procesarla y hacer algo productivo con ella, nos quedamos igual que estábamos antes, sentados en casa en el sofá, recibiendo información y siendo simplemente espectadores, ¿no?, de lo que ocurre, esperando a que otros nos vengan a salvar, esperando a ver si hacemos cuchipandi para dar pasos. Entonces, ¿cómo ves tú esto? La importancia de eso, de conocernos realmente para empezar a hacer cambios, ¿no? La importancia del autoconocimiento es absoluta. La importancia es de 10 sobre 10. O sea, no se le puede poner ninguna objeción. Es lo más importante y más prioritario. Entonces, para conocerse, uno tiene que ponerse a prueba. Tiene que entrar en experiencias. El conocimiento teórico sirve para ponerse en práctica. Solo sirve para eso. Y para, una vez que está en práctica, ser capaz de leer mejor la situación con más herramientas. Básicamente nos hemos encontrado durante estos años tentativas de cooperar en grupos, de unos que se junten con otros, y prácticamente todas las tentativas sale gente trastabillada, pues mira, con los despiertos, no sean tan despiertos porque me he peleado con este, me he peleado con otro. Digo, es lógico que eso suceda. Pero la cuestión no es me he peleado con este, me he salido del grupo y se acabó. No, eso significa que no hemos conseguido avanzar. O sea, la idea es que si tú tienes más conocimiento y el otro tiene más conocimiento, seamos capaces de llegar a un entendimiento. Seamos capaces de limar asperezas, de sobrellevar las diferencias y finalmente darnos cuenta de que si yo me conozco, también tengo más herramientas para conocer al otro. Y si conozco bien al otro y sus intenciones, seguramente no voy a chocar con él. Seguramente voy a aceptar que lo que yo considero fallas de su carácter son cosas que seguramente no va a cambiar de un día para otro. Entonces, lo asumo como premisa, lo asumo como algo básico, como algo que no voy a cambiar directamente. Pero con tu ejemplo, con tu buena acción, puede ser que el otro se suavice. Vamos a decirlo de una manera muy simple. Hay personas que son muy conflictivas porque se pelean más o menos con todo el mundo. Pero puedes conseguir que contigo se peleen menos. Si puedes conseguir eso, entonces ya estás generando un cambio afuera. Si existe el liderazgo, es porque precisamente está perfectamente documentado que es posible influir positivamente en los demás. Entonces no vale eso de que es que con este no se puede hablar porque es muy cerrado y no tiene razones. Digo, no, pues a este le escucha. Si escucha a alguien, significa que es posible hacerle entrar un mensaje, cueste más o cueste menos. Pues la mejor manera de conocerse es con la interacción. Y la mejor manera de conocerse la interacción es atender al otro y contrastar. Contrastar cómo es el otro, cómo soy yo, ver las diferencias y hacer lo mismo con cientos de miles de personas. Y de esa manera, si uno se conoce bien, va a actuar bien y va a saber cómo reaccionar mejor frente a las circunstancias. Perdón que te he cortado. Claro, efectivamente, el empezar a establecer vínculos sanos y en esa vincularidad nos conocemos de una manera que es brutal, porque es que el otro nos hace de espejo. Entonces, si estamos en un momento de cambio, que nosotros al menos estamos convencidos de que así es, tenemos que empezar por de verdad ser parte de ese cambio y empezar a cambiar nosotros primero. No podemos ir de salvadores, ¿no? Hay muchos que también quieren rápidamente salir y cambiarlo todo y algo que lleva muchísimo tiempo funcionando de una manera que de un día para otro sea distinto y vamos a salir a cambiarlo todo. Vamos a empezar a ver qué podemos cambiar nosotros, ¿no? Sí, y muchas gracias, Robert, por tu reflexión, porque me hace pensar algo que estuvimos hablando Katy y yo ayer sobre gente que, bueno, que está muy despierta, que canaliza, que no sé, que tiene un nivel de conciencia muy grande y muy alto, pero al mismo tiempo están muy conectados con la Matrix. O sea, tenemos varios casos que nos sorprende de su estado de conciencia, pero al mismo tiempo obedecen cosas de la Matrix, ¿sabes? O sea, no voy a nombrar las cosas, pero nos resulta como un poco, ¿cómo puede ser que estén tan conectados con el mundo del espíritu y luego se crean casi todo de la Matrix? Es algo que nos descoloca. No sé si serán casos concretos o puede ser que... Para empezar, si la Matrix y el mundo espiritual son mundos muy distintos, se puede producir fácilmente una disociación. Lo que antes decía Katy, decir, bueno, hay mucha información y esta te puede llegar a confundir, pero luego tienes que aprender a identificar la práctica.
Entonces, por muchas consignas que te den arriba, si tú no eres capaz de interpretar las situaciones en la práctica, esa información te sirve de poco. Pensemos que la información que nos llega de arriba es muy abstracta. Y si es información concreta, ya puedes empezar a dudar de ella porque normalmente no viene de muy arriba. Si te muy precisas de haz esto, haz lo otro, corta el cuello a un conejo, digo, pues ya puedes empezar a dudar de que seguramente eso no viene de un buen lugar. O sea, normalmente las entidades de luz, precisamente porque están en planos muy alejados, donde tienen muy pocos problemas o muy diferentes a los que tenemos aquí, los mensajes que nos dan son muy abstractos porque su mundo es mucho más abstracto. Entonces no pueden entender nuestras situaciones complejas. Aquí el truco y la dificultad de esa 3D, de esta Matrix, es tener que lidiar con densidades muy variables en un mismo contexto o escenario. Y para mí la parte entretenida, divertida y también la verdaderamente prueba es ser capaz de bajar al barro y no perder la compostura, de seguir jugando en las situaciones más truculentas, difíciles o con las personas más cerradas y seguir manteniendo tu coherencia. Eso es realmente lo que te está pidiendo la Matrix. Que veas los engaños de la Matrix y que reacciones inteligentemente respecto a ellos. O sea, no es inteligente, por ejemplo, decir, eso es mentira, todo el rato. Pues venga, vas al banquero, sois unos estafadores, ladrones, hijos de puta. Hijo, a ver. No tienes por qué verbalizar todo lo que piensas, todo lo que ves, todo lo que consideras que es engañoso, es agotador, es estúpido, y lo único que vas a conseguir es generar un nivel de conflicto tremendo. Observa, analiza y decide cuál es la mejor respuesta respecto a ello. Omitir información no es mentir. Constantemente estamos omitiendo. Si no, una persona que tenga cierta capacidad de razonamiento y de pensamiento estaría todo el día hablando sin parar. Y sería agotador para todo el mundo y desde luego poco práctico. De lo que se trata de la experiencia espiritual es de tener una visión global lo más completa posible y ir utilizando todas las herramientas disponibles según el momento y la situación. O sea, si tienes que jugar un rol un poquito macarra, pues juegas un rato el rol macarra. Si ahora tengo que ser muy simpático, seré muy simpático. Si ahora tengo que ponerme serio, seré serio. Y voy a jugar todos los roles que haga falta porque de eso se trata del juego de la vida. Y eso es la verdadera comprensión del espíritu. Saber que si somos todo, puedo jugar con todo ello. Y siempre respetando absolutamente la ética. Siempre respetando ese espíritu que nos habita y del cual procedemos y del cual somos. Si eso se respeta jugando con la forma sin apegarnos a ello, entonces eso es lo que hace realmente un buen maestro. El maestro sabe cambiar de forma, que es lo que hace también un buen actor, sin perderse. El actor que hace, pues ahora te juego con un personaje, te cambio la voz, te hago esto, pero yo no he desaparecido, yo no me he diluido, he cambiado la forma, mi esencia y mi ética no ha cambiado. Pues esto es la Matrix, eso es aprender a jugar en la propia Matrix. Claro. Y además respetar, ¿no? En ese intento de querer arrastrar a los demás y de que todo tiene que ser ya y todos tenemos que ir al mismo tiempo haciéndolo todo, es que es entender que cada uno también tenemos nuestro camino individual, que cada uno también hemos venido aquí a vivir las situaciones de una manera distinta, la que nos va a ayudar a evolucionar y que hay que respetarlo, ¿no? Es imprescindible también esto. Y además de entender que aunque no lo respetaras, es que tampoco le vas a cambiar. Claro. Es decir, que decías, no, venga, es que no vas a poder, va a ser tremendamente difícil. Y la manera mejor en la que puedes influir a los demás prácticamente siempre va a ser indirecta. Ten una vida virtuosa, una vida ejemplar, trata de ser coherente con lo que haces y verás como las personas que aparentemente no te escuchan, te ven. Te mirarán de reojo, al principio con desconfianza, proyectarán sus mierdas sobre ti, dirán de todo, pero es igual, tú permanece coherente. Y habrá un momento cuando en su vida tengan caídas, que será frecuentemente, que entonces te mirarán y te pedirán consejo, dirán, bueno, a ver, parece que esta persona se mantiene incombustible, sigue manteniendo esa coherencia y parece que las cosas le van bien, pues habrá un momento que bajará el ego y te vendrá a preguntar, pero habrá momentos en los que no, que te entrará el trapo, se meterá contigo y lo mejor que puedes hacer es decirle, sí, vale, gracias, pero no entrar demasiado al trapo, no es lo inteligente. En este camino del autoconocimiento hay, para un poco intentar empezar por el principio, ¿no? Si es que hay algún principio, pero bueno, nosotros al menos estamos ahí, yo estoy estudiando astrología, como tú ya sabes, he empezado hace relativamente poco, para mí todo esto es un mundo a descubrir todavía, pero bueno, estoy aprendiendo muchísimas cositas, ¿no? Entre esto y otras herramientas. El conocernos empieza desde antes de estar aquí ahora y de ser lo que creemos que somos. Es decir,
El árbol genealógico y conocer nuestro transgeneracional, para mí, me parece basiquísimo. Yo animo a la gente que tiene la suerte de tener todavía a sus padres, abuelos, incluso bisabuelos, que les pregunten, que obtengan toda la información relacionada con ellos, nombres, datos, fechas, que te cuenten su vida, porque algo tan sencillo como que te llames como un antepasado tuyo, te está marcando. Eso, bueno, entre otras muchísimas cosas. Entonces, yo animo, por ejemplo, a que la gente investigue sobre su árbol genealógico y sobre el transgeneracional. ¿Tú qué tienes que decirnos de esto y qué relación tiene con la astrología? Todo tu avatar está condicionado por toda la influencia transgeneracional, todos los seres que te han precedido, como tú dices, todo el árbol genealógico. Eso significa que todos los deseos inconclusos, así como energías que han quedado trabadas, bloqueadas o en definitiva frustradas, se van a expresar siempre a través del cauce del individuo encarnado que tenga más probabilidades de llevarlo a cabo. Es decir, que si uno pues tenía un familiar el deseo frustrado de ser actor, pues tomará a la persona que tenga mejores atributos para poder escenificar esa trama y vendrá con ese impulso, con esas facilidades. Una que quiso ser madre y no pudo y se quedó frustrada, pues bueno, pues llevará esa energía y la aportará. Otro que tenía el deseo de ser promiscuo, otro, etcétera, etcétera. Todo aquello está marcado en nuestro árbol y somos depositarios de aquellas energías del árbol que son más compatibles con nosotros. Entonces, escuchar las historias de nuestros padres y abuelos nos pueden ayudar a ver cuáles son sus deseos frustrados y veremos que los portamos. Que portas los deseos frustrados de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de tus tíos políticos, de toda la gente que está en ese árbol, que incluso algunas veces ni siquiera son de sangre, por eso hablo también de familiares políticos, eso está allí dentro de nosotros. Y en lugar de tomarlo como una carga, lo puedes tomar como una energía disponible, como algo que está en ti y que te va a dar grandes beneficios en tu vida. Yo, desde luego, he procurado tomar todo lo que he podido de mis familiares, todo lo que he podido sentir dentro y corroborar fuera, me ha ayudado en mi camino personal. Entonces, es como si realmente fueras aupado, empujado y espoleado por la energía de muchos. Esto en la carta natal se puede ver a través de muchos sitios, no solo es una parte de la carta, sino que es prácticamente toda la carta la que te está hablando de aspectos que muchas veces los ves en tus abuelos, los ves en tus padres. Normalmente siempre el signo de tu ascendente o de tu sol o de tu luna está repetido por alguno de tus familiares cercanos, sea padres, abuelos, pero prácticamente siempre está repetido. Eso significa que hay una impronta de algo semejante que está dentro del árbol, pero también hay aspectos que se repiten de padres a hijos que normalmente son los frustrados. Lo que esa persona ha venido a traer, no lo ha conseguido llevar y digo, venga, te lo doy otra vez porque esto alguien lo tiene que vivir. Y bueno, pues no te preocupes, que ya lo vivo yo todo. Venga, yo lo voy a mansar todo, voy con la avaricia por delante y topa a mí, topa a mí. Claro, lo tienes que saber por eso, porque en lugar de luchar contra algo que no sabes qué es, por eso es tan importante que digas, bueno, a ver, voy a ver qué puedo hacer yo, ¿no? Agradecer en un momento dado, en otro momento a lo mejor quizás decir, esto ya para ti, yo ya no voy a cargar tampoco con nada que no sea mío, pero bueno, porque saber. Hay veces que hay mucha sensación de pero ¿por qué me pasa esto? Y no encuentras la explicación hasta que te das cuenta, digo, coño, esto lo vengo arrastrando de atrás. Efectivamente. Yo no lo veo como carga. Es decir, porque una energía que está frustrada, obviamente, si se ha frustrado es porque había un obstáculo. Entonces tú te comes el obstáculo que también tenía la otra persona. O sea, recuperas la historia en la encrucijada que la dejó tu antepasado. Tu antepasado se enfrentó a un problema y por eso no pudo seguir avanzando. Entonces tú aparentemente te comes esa porquería. Digo, pero tómalo como lo que es. Es una energía que está disponible y tú tienes que resolver una cuestión. Si tú resuelves la cuestión, el problema desaparece. Y no solo desaparece el problema, sino que te llevas el premio. Por eso digo que yo entiendo que como herramienta terapéutica se habla mucho de descargar de todo eso, pero yo no lo acabo de ver la mejor estrategia. Ponnos un ejemplo, Robert, porque a lo mejor, para que así lo veamos más claro, vaya. Vale, por ejemplo, pongamos un ejemplo de un familiar que tuvo muchas rupturas sentimentales. Entonces yo me encuentro con el patrón de ruptura sentimental, las relaciones me duran 3 años, a tomar por saco y acabamos a hostias y luego otra vez y otra vez. Realmente seguramente esa persona quería tener una relación próspera, pero cometía errores de juicio a la hora de empezar, a la hora de seleccionar a la posible pareja, a la hora de gestionar. Entonces tú no estás arrastrando una maldición, estás arrastrando los mismos hábitos cognitivos y la misma toma de decisiones que el propio antepasado.
el mismo patrón energético. Entonces, no es una maldición, es simplemente que estás con la información en el mismo punto de maduración que tenía el otro. Y si ese punto de maduración era de todo menos maduro, entonces lo que falta es acabar de completar la película. Normalmente, cuando hay patrones de pareja de este estilo, la persona escoge, por ejemplo, mediante parámetros románticos y no mediante parámetros de estabilidad. Por ejemplo, es que me he enamorado de no sé quién, una que acabo de conocer, que me ha hecho ojitos en el súper y ya empiezo a salir con ella. Digo, pero si ni siquiera la conoces. Lo único que te parece es que te genera una atracción bioquímica y ya está, pero eso no equivale a una relación de pareja. Y entonces inicias una relación con esa persona y sale como el puto culo. En lugar de observar que tal vez hay algo más allá de la atracción romántica, sino que tienen que cuadrar otra serie de parámetros. Como eso no se evalúa bien o se evalúa de la manera deficitaria, luego el patrón se repite. Tú no estás heredando un patrón, estás heredando una serie de principios cognitivos y de criterios iguales que tu antepasado, y eso te lleva a tener la misma configuración energética, pero no hay ningún error, ningún problema ni ninguna maldición. Solo es una configuración energética que se repite y que, por supuesto, se puede resolver. Perfecto. Otra cosita que también me parece o nos parece muy interesante a investigar, y por eso animamos igualmente que los que puedan de primera mano informarse sobre esto lo hagan, es la situación que había en el momento de la concepción. No el día exacto, el momento exacto, eso, bueno, que se queda, ¿no? Forma parte de la intimidad de nuestros padres, pero al menos energéticamente, ¿qué es lo que cómo era su vida en ese momento? ¿Cómo fue que nosotros llegamos aquí? ¿Fuimos buscados, no buscados? ¿Qué sintieron cuando les dijeron que estábamos ahí ya presentes? Tanto el momento de la concepción como la gestación en sí y, por supuesto, el parto. Y también lo mismo, cuéntanos qué nos puedes decir sobre estas tres situaciones diferentes que nos marcan también de por vida y qué relación tiene astrológicamente y cómo lo podemos ver en nuestra carta o mediante la astrología. Muy bien. Lo mismo. El principio energético y operativo que hay aquí es muy parecido a lo que decíamos antes. Si bien, por ejemplo, tú te concibieron en un momento y el embarazo era no deseado, que es un caso bastante peculiar o bastante común. La madre a lo mejor quería abortar, ya sea por sí misma o por presiones de la familia. Después el parto se complicó y te ahogaste con el cordón umbilical. Bueno, que no sirva eso para victimizarte, que sirva simplemente para entender que tu organismo ha estado sometido a un estado de alerta y de sensación de rechazo, que luego tendrás que lidiar con ello. Pero eso en sí mismo no es malo, solo es un punto de partida que va a explicar si tu nivel de alerta es más alto o más bajo, así como el nivel de rechazo, y luego tendrás que hacer un camino para tratar de corregir todo eso y equilibrarte. Pero todo eso te va a influir de manera decisiva. ¿Cómo estaban tus padres cuando iniciaron? Y si es un proceso de gestación subrogada y si yo me concibieron por un laboratorio, pues todo eso está marcado. Si te concibieron en un laboratorio, la energía es más fría, pero seguramente la persona que tuvo que gestarte o el que donó el esperma o lo que sea, pues hay parte de la impronta energética de los padres que anhelaban que esa vida llegara y además utilizaron todos los medios habidos y por haber para que eso llegara. O sea que hay tanta casuística como se pueda. Y es interesante investigarlo porque vas a entender que parte de la frescura, la vitalidad o desvitalización que tengas está muy relacionada con el momento de la concepción. Luego, obviamente, el embarazo es el lugar en el que tu madre te tiene que proteger y te tiene que cuidar, y el cómo te conciba de acuerdo a las presiones externas que pueda haber, sea por su trabajo, por la familia, por la pareja o por lo que sea, va a ser básico para desarrollar tu nivel de confianza respecto a la vida. Es decir, si estando dentro de tu madre sientes que el mundo de fuera es hostil o que tu madre no te protege lo suficiente, luego seguramente vas a desconfiar bastante de la vida. Así que tendrás que aprender a desarrollar una confianza porque inherentemente no la vas a tener. Y finalmente, el momento del parto también indica cómo inicias y arrancas las acciones, cómo es tu vida en definitiva, cómo entras al mundo y cuál es tu manera natural de enfrentarte a una situación nueva. Y esto en astrología es el ascendente. Nuestro ascendente está reflejando sobre todo nuestro parto, nuestra entrada al mundo. Asimismo, la vida intrauterina, todo lo que tiene que ver con la gestación, está relacionado con la casa 12 y también con la luna. Y el momento de concepción está muy relacionado, aunque no lo parezca, con Marte y con Venus. O sea, el polvo que echaron nuestros padres, por así decirlo, tiene que ver con Marte y con Venus y va a determinar en gran parte la calidad y cantidad de energía sexual que tengas en esta vida.
O sea, si tus padres en un momento de jolgorio, felicidad y frenesí tuvieron un gran coito con mucha energía, con mucha frescura, tú vas a estar más vital en esta vida, y si estaban anodinos, más cansados, seguramente también vas a tener parte de esa impronta, que, insisto, eso tendrá otra serie de ventajas. Si tienes una energía sexual más templada, tal vez tu intelecto también sea más fino, puedas funcionar mejor en otras áreas, mientras que tienes una energía sexual desbordada, puede ser que eso opaque y colapse otras áreas de vida. Así que, resumiendo, Concepción, Marte y Venus, la relación que hay, la potencia que tiene cada uno. Embarazo, gestación, tiene que ver con la luna y también con la casa 12, y el ascendente es el que marca el nacimiento.